¿Qué ocurre cuando la ciencia deja de estudiar la naturaleza y decide reemplazarla? Hoy vamos a explorar los híbridos de Jurassic Park uno por uno, qué animales reales los componen, qué error representa cada uno y por qué cada decisión fue peor que la anterior. Porque esto no es solo ficción, es una advertencia envuelta en entretenimiento. First, el Indominus Rex, el híbrido que todo el mundo conoce, y con razón. Fue el primero en demostrar públicamente que crear vida con propósito comercial tiene consecuencias que ningún presupuesto puede controlar. Cuando las ventas de boletos empezaron a caer en Jurassic World, la respuesta no fue mejorar la experiencia, sino escalarla. El Dr. Henry Wu tomó todo lo aprendido de fracasos anteriores y lo refinó hasta construir algo que nunca debió existir. La base fue el Tiranosaurio Rex, poder bruto, una mordida capaz de triturar huesos con una presión devastadora. Después vino el ADN de Velociraptor, inteligencia táctica, capacidad de estudiar comportamientos ajenos y planear con anticipación. Pero Wu no se detuvo ahí. ADN de calamar gigante le otorgó camuflaje adaptativo, permitiéndole desaparecer a plena vista. ADN de rana arborícola le permitió regular su temperatura corporal, ocultando su firma térmica y volviéndola invisible para la tecnología de detección más avanzada del parque. Y ADN de víbora de fosa le concedió visión infrarroja, permitiéndole ver perfectamente lo que ningún sensor podía detectar. El resultado no fue solo un depredador más grande, fue un pensador, y esa inteligencia se volvió hacia adentro desde el primer momento. El Indominus mató a su propio hermano siendo una cría, no por hambre ni por miedo, sino por dominio puro. Cuando escapó, no destruyó al azar. Cazó con método, tendió emboscadas calculadas, manipuló a una manada de velociraptores para que la siguieran como soldados. No era inestable, era enfocada, y eso la hacía infinitamente más peligrosa que cualquier depredador natural. Porque la naturaleza mata por necesidad. El Indominus mataba por decisión propia. Second, el Indoraptor, el híbrido que demostró que el objetivo nunca fue crear una atracción, sino crear un arma. Después de la muerte del Indominus Rex, Wu no vio un fracaso, vio datos incompletos. Así que empezó de nuevo, esta vez más pequeño, más compacto, construido en las sombras de la mansión Lockwood, lejos de cualquier supervisión. La base fue ADN de Velociraptor puro, velocidad explosiva, agilidad extrema, enfoque depredador sin distracciones. Después vinieron los refinamientos heredados del proyecto Indominus. Cognición elevada, agresividad diseñada, una mente construida para aprender con rapidez y para herir con mayor rapidez todavía. Pero la diferencia real no estaba en el cuerpo ni en las capacidades, estaba en el propósito. El Indoraptor no era entrenado para convivir, era dirigido para atacar. Una señal sonora apuntando al objetivo y el ataque no cesaba hasta que ese objetivo desaparecía completamente. A diferencia de Blue, no desarrollaba vínculos afectivos, no procesaba empatía. Wu eliminó eso deliberadamente porque la empatía habría sido un obstáculo operativo. Lo que quedó fue algo frío, calculador y perturbadoramente juguetón. Porque el Indominus mataba para dominar. El Indoraptor mataba por placer. Cuando escapó, no rugió ni cargó en línea recta. Sonrió. Jugó con su presa. Estudió su miedo con atención antes de actuar. En la naturaleza los depredadores matan por necesidad biológica. Lo que describía el comportamiento del Indoraptor era otra cosa completamente distinta. Crueldad calculada. Y eso no emerge de forma espontánea en ningún ecosistema natural. Se construye. Alguien tiene que tomarlo como decisión. Al final murió como los demás, pero el daño ya estaba hecho, porque el Indoraptor demostró algo verdaderamente aterrador. Un dinosaurio no necesita libertad para ser peligroso. Solo necesita instrucciones. Third, el Scorpius Rex, Expedient E750, el híbrido que casi nadie conoce y que por eso resulta el más inquietante de todos. No fue diseñado para parques temáticos, sin tienda de souvenirs, sin rugido para la foto familiar. Existió muy por debajo de Jurassic World, dentro de un laboratorio sellado y clasificado. No recibió un nombre, recibió un número de archivo, E750 porque nunca fue una atracción. Fue un experimento que salió terriblemente mal desde su primera célula. A primera vista parece un error de imprenta biológica. Dientes irregulares y desalineados, cráneo deforme, ojos pequeños y rojos colocados demasiado alto, como luces de advertencia en una máquina a punto de explotar. No parece un dinosaurio. Parece un accidente de laboratorio que aprendió a moverse. Y ese es exactamente el punto. La fórmula fue una acumulación de decisiones cada vez más irresponsables.
Músculos de Carnotaurus por agresividad brutal e instintiva. Fuerza de tiranosaurio para un impacto físico devastador. ADN de Velociraptor para velocidad, resolución de problemas e inteligencia táctica en campo abierto. Pero Wu fue más lejos que todo eso. ADN de rana arborícola que aceleró el crecimiento de forma anormal y activó algo mucho más perturbador. Reproducción asexual. Un error que no se queda solo. Un error que se multiplica sin necesitar pareja, sin necesitar condiciones ideales, solo necesitando estar vivo. Y luego llegó el elemento que define por completo a este híbrido. ADN de pez escorpión. Espinas venenosas y desprendibles, capaces de paralizar o matar con un solo impacto directo. El resultado no fue un depredador equilibrado ni un experimento controlable. Fue una criatura profundamente inestable, demasiado agresiva para cualquier entorno, demasiado impredecible para cualquier protocolo, incapaz de coexistir con cualquier otra cosa, incluyendo su propia especie. Incluso quienes lo crearon lo miraron una sola vez y ordenaron sellarlo. Lo congelaron bajo tierra. Enterraron el error esperando que se quedara dormido. No se quedó. Cuando el Scorpius escapó, la cadena alimentaria de la isla colapsó en cuestión de días. Las presas huyeron, los depredadores fallaron, el ecosistema entero se rompió desde adentro. No fue solo un fracaso científico, fue la demostración de que algunos errores no se pueden guardar en un archivo y olvidar. Fourth Eldestortus Rex. El híbrido que nunca fue diseñado, solo fue dejado crecer. Cuando los sistemas del parque fallaron y los humanos abandonaron la isla, un experimento escapó de su contención sin dirección, sin correcciones, sin nadie observándolo. Lo que emergió no tenía elegancia ni propósito claro. Era exceso puro. Una mutación grotesca del ADN de tiranosaurio llevada mucho más allá de cualquier punto de estabilidad biológica conocida. El doble de masa que un T-Rex estándar. 6 extremidades en lugar de 4. 4 brazos enormes que arrastraban su cuerpo hacia una postura curvada y pesada, casi simiesca. Un cráneo desproporcionadamente grande, atraído instintivamente por fuentes de luz, reaccionando más al impulso inmediato que a cualquier forma de pensamiento estratégico. No cazaba con método. Dominaba por presencia física pura. Destruía helicópteros como si fueran objetos de plástico. Despedazaba todo lo que encontraba sin un segundo de evaluación previa. Convirtió esa isla en un territorio imposible de recuperar para cualquier operación humana. Y a diferencia de otros híbridos, no necesitaba inteligencia para ser el depredador ápice absoluto de su entorno, porque el miedo no exige inteligencia. Solo exige tamaño, fuerza bruta y la ausencia total de competencia real. El Distortus Rex sigue dominando esa isla hoy, esperando sin rivales, sin objetivos, sin propósito, solo existiendo. Y eso, de alguna manera, lo hace más perturbador que todos los demás. Fifth, los Mutadons. El híbrido que demostró que el abandono puede ser tan peligroso como la intención más deliberada. No fueron creados para parques temáticos ni para programas militares clasificados. Fueron simplemente dejados atrás cuando las instalaciones colapsaron en la isla St. Hilbert. Olvidados como si nunca hubieran existido en ningún registro oficial. Una fusión de Velociraptor y Pteranodon, inteligencia depredadora terrestre combinada con capacidad de vuelo limitado, porque aparentemente las garras solas no eran suficientes para quien los diseñó. El resultado fue biológicamente inestable desde el principio. Cuerpos deformados, extremidades asimétricas, proporciones que no respondían a ninguna lógica evolutiva natural. Una variante llegó a nacer con 2 cabezas funcionales, prueba irrefutable de que el proceso de creación nunca estuvo bajo control real en ningún momento. Cuando los humanos se marcharon, los Mutadons se quedaron solos y hicieron lo único que los seres vivos hacen cuando se les da tiempo, adaptarse. Durante años sobrevivieron sin jaulas, sin comandos, sin nadie observando ni registrando sus comportamientos. Aprendieron a cazar desde arriba y desde abajo simultáneamente, a emboscar desde techos, ductos de ventilación y espacios oscuros donde el vuelo y la velocidad terrestre se fusionaban en una ventaja imposible de anticipar o contrarrestar. Cuando los humanos regresaron, los Mutadons ya no eran experimentos fallidos esperando corrección. Eran depredadores ápice con territorio propio, jerarquía propia y reglas propias. Sin órdenes, sin entrenadores, sin ningún protocolo que los limitara. Solo supervivencia llevada a su máxima expresión posible. Y eso reveló el error más profundo de todos.
Algunos híbridos no necesitan inteligencia diseñada en laboratorio ni comandos programados. Solo necesitan tiempo. El tiempo convirtió a los mutadens en algo que ningún científico había calculado ni contemplado. Los convirtió en naturaleza. Una naturaleza torcida, construida sobre decisiones equivocadas, pero naturaleza al fin, con su propia lógica interna, sus propios territorios y su propia cadena de consecuencias. Lo que Jurassic Park nos muestra con cada uno de estos híbridos no es el peligro de la ciencia en sí misma, sino el peligro de la ciencia sin consecuencia, de la curiosidad sin responsabilidad, de querer controlar algo que desde el momento en que respira ya tomó sus propias decisiones. El Indominus pensó porque le dieron las herramientas para hacerlo. El Indoraptor mató con placer porque alguien eliminó deliberadamente todo lo que lo hubiera detenido. El Scorpius se multiplicó porque nadie contempló esa posibilidad cuando todavía había tiempo de detenerla. El Distortus Rex domina su isla sin rivales porque nadie planificó lo que ocurriría si simplemente lo dejaban solo. Y los Mutatadons se convirtieron en depredadores reales porque nadie volvió a tiempo. Cada uno representa un escalón, una decisión que llevó inevitablemente a la siguiente. Y ninguna fue un accidente aislado. Todas fueron consecuencias directas de haber ignorado la pregunta más importante que existe en biología. ¿Qué pasa después? Los seres vivos no son prototipos. No se pueden pausar. No tienen botón de reinicio. Y esa lección es precisamente la que los creadores de estos híbridos decidieron ignorar cada vez que los resultados les convenían. ¿Cuál de todos estos híbridos te parece el más perturbador y por qué? Cuéntame en los comentarios.